Hola, hoy ya tendremos la clase Ondas 2. El sonido es una onda longitudinal y mecánica, o sea que necesita un medio material para su propagación. Por ejemplo, al golpear una mesa es posible escuchar el golpe debido a que se hace vibrar la mesa y esas vibraciones se propagan en el aire, que sería su medio material, hasta ser captado por el oído. La vibración de un cuerpo se propaga en el aire, dando lugar a un movimiento longitudinal de las partículas de aire vecinas al foco emisor sonoro, las cuales al recibir cierta presión se alejan de un punto de equilibrio, provocando una rarefacción en ese sitio y una compresión hacia las partículas más cercanas. Así el movimiento de las partículas de aire es paralelo a la dirección de propagación. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos la compresión y aquí la rarefacción. Característica del sonido. Tenemos el tono o la altura. Es la característica que permite distinguir cuando un sonido es más agudo o más grave que otro. Depende principalmente de la frecuencia de la onda sonora, correspondiendo a los sonidos agudos, frecuencias altas, y a los sonidos graves, frecuencias bajas. Es conocido que el sistema auditivo humano, en cierta etapa de su vida, puede apreciar como sonido vibraciones con frecuencias entre 20 Hz, que sería umbral inferior, y 20.000 Hz, que sería umbral superior, intervalo que se conoce como rango audible. Las vibraciones con frecuencias bajo 20 Hz sería infrasonido y las sobre 20.000 Hz, perdón, serían ultrasonido, ninguna de las cuales es audible por el oído humano. También, como ejemplo, tenemos que los animales, como el perro, perciben ultrasonidos muy cercanos a los 50.000 Hz y los murciélagos hasta 100.000 Hz. Por otro lado, también tenemos el timbre o calidad. Es la característica que permite diferenciar dos o más sonidos de igual altura e intensidad emitidos por fuentes sonoras distintas. Por ejemplo, un diapasón, un violín, una flauta y un gong pueden emitir la misma nota musical, pero al comparar su registro gráfico, es fácil distinguir cuál instrumento es el que la emite, como podemos ver aquí en esta imagen. La intensidad es la característica que permite distinguir cuando un sonido es fuerte o débil. Depende fundamentalmente de la amplitud de la onda, correspondiendo a sonidos fuertes, ondas de gran amplitud, y a sonidos débiles, ondas de menor amplitud. Para medir la intensidad del sonido se utiliza un instrumento llamado sonómetro. La unidad de medida del nivel de intensidad es el decibel. La intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y de área. La rapidez de propagación. Cuando, como en todas las ondas, la velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga. Estos factores son la comprensibilidad o rigidez, la densidad y la temperatura. La siguiente tabla nos muestra algunos valores de velocidad del sonido en distintos medios y a distinta temperatura. Ahora también tenemos que recordar que la rapidez de propagación de la onda sonora es independiente de la frecuencia y de la longitud de onda. En un medio homogéneo y a una temperatura constante, esta velocidad también se mantiene constante. Los fenómenos que ocurren en el sonido. El sonido, por ser una onda, se puede reflejar, refractar, difractar y además cumple con el principio de superposición. La reflexión. La reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido que consiste en una ligera persistencia del sonido una vez que se ha extinguido el original, debido a las ondas reflejadas. Estas ondas reflejadas sufrirán un retardo no superior a los 100.000 milisegundos, o sea, 0,1 segundo, que es el valor de la persistencia acústica, tiempo que corresponde a una distancia recorrida de 34 metros a la velocidad de 340 metros partido segundo, que sería el camino de ida y vuelta a una pared situada a 17 metros de distancia. Cuando el retardo es mayor, ya no hablamos de reverberación, sino que hablamos de eco.
La reverberación se puede corregir sin cambiar la geometría de la sala, colocando materiales tanto en las paredes como en el suelo o techo que absorban la mayor parte del sonido. Para que se produzca el eco, la superficie reflectante debe estar separada del foco sonoro una determinada distancia, por ejemplo 17 metros o más, cuando la velocidad del sonido es 340 metros partido segundo, lo cual se debe a la persistencia acústica. El oído puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de persistencia acústica, que es 0,1 segundo. Por lo tanto, si el oído capta un sonido directo y después de los tiempos de persistencia especificados capta el sonido reflejado, se apreciará el efecto del eco. Se produce eco cuando la onda sonora se refleja perpendicularmente a una pared. La refracción ocurre cuando una onda sonora cambia de medio. La refracción del sonido a veces no es fácil distinguir, pues como el sonido que sale de una fuente sonora se dirige en todas las direcciones en forma tridimensional, será difícil percibir la desviación que ocurre al entrar a otro medio. Sin embargo, si se pudiera aislar una onda sonora, se verificaría esta propiedad. La difracción, al pasar por una abertura, que podría ser una ventana abierta, el sonido hace que la abertura se comporte como una fuente sonora. La interferencia, primero tenemos que recordar que la superposición de ondas se conoce como interferencia. Si la interferencia se produce en fase, las ondas se interferirán de forma constructiva, mientras que en un caso contrario se produce interferencia destructiva. En la interferencia constructiva de ondas sonoras percibiremos un sonido de mayor volumen. Esto ocurre porque la amplitud del sonido aumenta y en consecuencia en la zona donde se produce esta interferencia, la onda sonora transportará una mayor cantidad de energía. Y si la interferencia es destructiva, se generan sonidos de menor intensidad, pudiendo provocar silencio absoluto. El efecto Doppler. El efecto Doppler es el camino aparente de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente que lo produce en relación a un observador. Cuando una ambulancia pasa a gran velocidad junto a otros tocando su sirena, percibimos que el tono del sonido cambia. A medida que el auto se acerca, se aprecia un tono más agudo y se percibe más grave a medida que se aleja. Este fenómeno se conoce como efecto Doppler en honor al físico austriaco Christian Doppler. En la figura de arriba, el observador de la derecha escucha la onda de la sirena de la ambulancia que se mueve hacia él con mayor frecuencia de la que realmente se produce. Al contrario, el observador de la izquierda, que la ambulancia se aleja de él, recibe la onda sonora con menor frecuencia de la que se crea en la sirena. Ahora, cuando el receptor y la fuente emisora se mueven simultáneamente, la frecuencia que detectará el receptor depende naturalmente de las velocidades de ambos y está dada por esta fórmula. Tenemos que observar que los signos más en el numerador y menos en el denominador corresponden a un aumento de frecuencia. Por otra parte, los signos menos en el numerador y el más en el denominador corresponden a una disminución de la frecuencia. También tenemos la frecuencia natural, que es que el sonido característico de un objeto cuando vibra, la frecuencia natural depende de los factores tales como elasticidad y la forma del objeto. Dos objetos diferentes por lo general emiten sonidos distintos cuando vibran. La resonancia es la vibración forzada o inducida sobre un cuerpo por otro que está vibrando. Por ejemplo, si un cantante mantiene una nota de cierta frecuencia, puede llegar a inducir vibraciones en un vaso hasta que se rompa. También otro ejemplo sería que el viento hizo oscilar el puente Tacoma, poniéndolo en movimiento y rompiéndolo. Ahora las pulsaciones. Otro caso de interferencia ocurre cuando dos tonos de frecuencia ligeramente distintos suenan al mismo tiempo. La sonoridad de los sonidos combinados fluctúa, primero se eleva y luego desciende, luego se eleva, luego desciende, y así sucesivamente. Estas variaciones periódicas de la
sonoridad del sonido se conoce como pulsaciones o batido. Y por último tenemos el sistema auditivo humano. El sistema auditivo humano es un delicado y complejo mecanismo que permite la recepción del sonido y está formado por tres partes principales, que sería el oído externo, en donde tenemos el pabellón auditivo u oreja, el conducto auditivo y la membrana conocida como el tímpano, que sería este. La oreja, por su forma y dimensiones, facilita la recepción del sonido. También tenemos el oído medio, que es un conducto estrecho y lleno de aire que por un lado limita con el tímpano, que sería por acá, y por el otro lado con la ventana oval, que sería por acá. Y la ventana redonda, en donde permite la comunicación entre el oído externo. Se comunica con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio y en su interior se encuentran cuatro huesos pequeños y móviles, que sería el martillo, el yunque, el estivo, y cuya función es conectar acústicamente a la ventana oval. Y por último tenemos el oído interno o laberinto, que es una cavidad llena de líquido viscoso y contiene los órganos de la audición y del equilibrio, y está constituido por tres cavidades: el vestíbulo, que sería este, y los tres canales semicirculares y el caracol. Y eso sería.